una pregunta, ¿no? Acerca del tema que estamos ya abordando, ¿no? Sí, Sobre señor. nuestra razón de ser, nuestra presencia en medio de esta situación tan particular que hace ya meses estamos viviendo aquí en República Dominicana, pero no solamente aquí, sino en el mundo, ni siquiera en varios países, en el mundo entero. No hay un país que no escape a esta situación que pues penosamente ha cambiado muchas cosas, pero también al mismo tiempo es una oportunidad, como dicen algunos por ahí, y yo estoy de acuerdo con eso, es una oportunidad para nosotros reinventarnos y reorganizarnos otra vez, ¿no? Y sobre todo de reencontrarnos con nuestra esencia, con nuestro ser. Fíjense, esta tarde, mientras yo me encontraba presidiendo la misa en la parroquia en la que yo me encuentro ahora, en la Inmaculada Concepción, aquí del INVI de las Sánchez, yo soy vicario parroquial ahí, porque mi labor principal es la de ser formador de los futuros religiosos carmelitas que pertenecen a la provincia religiosa, a la orden carmelita a la que yo pertenezco, ¿no? Y ese trabajo lo hago conjuntamente con otro hermano. Mientras me dirigía unas breves palabras a la asamblea en la misa, la homilía, me fijaba bastante en el Evangelio de hoy, donde los discípulos se acercan, ¿no? Y le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Es una pregunta que no es cualquier cosa, o sea, el que la preguntó o estaba muy consciente de lo que estaba preguntando, o simplemente el Señor se la inspiró, ¿no? Pero eh, Jesús contesta, Jesús responde y dice, o sea, dice el Evangelio que llama a un niño, lo pone en medio y dice, si no se hacen otra vez como este niño, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Eh? Si no se hacen, si no llegan a ser como niños, no verán el reino de Dios. ¿Eh? El más grande es el más pequeño para Jesús. Esta es la lógica, ¿no? Esta es la lógica de Jesús. ¿Qué tiene que ver eso con el tema que nos ocupa a nosotros? Y que ustedes me han pedido así brevemente, ¿no? Que intervenga en esta noche. Pues sencillo, miren, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Antes que hacer, ¿cómo debemos ser nosotros en medio de esta situación? ¿Qué debemos hacer? Pero sobre todo, ¿cómo debemos ser? No vengo con algo nuevo, no voy a decir nada espectacular, si algunos esperan, si una cosa espectacular, no, nada nuevo. Es lo mismo y eso mismo es siempre nuevo, a saber, servir, mis hermanos, estar disponibles, estar vigilantes, vigilantes no vigilando porque vaya a suceder nada malo, sino vigilantes en cuanto al estar a la expectativa de Dios, porque Dios ha entrado en nuestro tiempo, lo ha redimido, Dios ha entrado en el tiempo a través de Jesucristo, y nuestra religión ya no es una religión de salvación desde el tiempo, sino es de salvación del tiempo y de la vida. ¿Por qué el tiempo, mis hijos? Es una criatura que nace del seno de la Trinidad. Yo espero que ustedes hayan podido comerse aunque sea un salamito con un fritico, ¿no? De cena, por esto que estamos diciendo. Yo no voy a hacer teología aquí ni cosas parecidas, pero esto es muy profundo. O sea, el tiempo, lo que nosotros llamamos tiempo, ese paso cronológico, ¿no? De las cosas, eso tiene su origen en el seno de la Santísima Trinidad, porque Dios es quien lo ha creado. Y ese tiempo es este espacio en el que nosotros vamos desarrollándonos, vamos creciendo y vamos conociendo a Dios y aprendemos de Él a amar y a dar la vida. Por tanto, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿qué es lo importante? La actitud de Jesús, mirarlo a Él. Cuando Jesús lava los pies de los discípulos, les dice, ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y tienen razón porque lo soy.
Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, es para dejarles un ejemplo, para que ustedes también hagan lo mismo los unos con los otros. ¿Y qué es lavarse los pies, mis hermanos? ¿Qué es que yo le lave? ¿Qué es eso de yo lavar los pies a los demás? Yo recuerdo que cuando llegué a San Pío X, hace ya 5 años, como párroco, cuando estuve ahí, tuve el privilegio de estar ahí entre todos ustedes, ahí en Ciudad Nueva, todo ese tiempo, ¿no? Y servir como arcipreste y todo eso. Yo no sabía que me iba a tocar todo eso, yo no tenía idea, yo no sabía qué era lo que me iba a suceder y qué iba yo a hacer ahí. Yo recuerdo que lo primero que dije cuando celebré mi primera misa como párroco, un día 12 de julio del 2012, por la tarde, yo le decía a la gente, miren mis hijos, yo vengo sencillamente a una cosa. Vengo como bautizado, vengo como religioso carmelita y vengo como sacerdote a lavarle los pies a todos ustedes. ¿Qué significa? Servir. Servir dando la vida. Servir poniendo a disposición del Señor mi tiempo y mi persona. Esto suena fuerte. Nosotros normalmente somos muy celosos de nuestras personas y de nuestro tiempo. Yo el primero. O sea, no se crean ustedes que eso que yo dije fue una cosa bonita. Y no, 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 no. Yo lo dije con la conciencia de que eso es costoso para mí. O sea, dar el tiempo, ponerlo en las manos de otro, poner mi persona en las manos de otro, aunque sea el mismo Dios. Eso al ser humano, al hombre viejo que llevamos ahí dentro, le cuesta mucho. Pero yo lo hice con conciencia. Y, y perdónenme que me ponga de ejemplo, no es mi intención, pero me viene muy bien a propósito de lo que estamos tratando. Yo creo que es importante entender eso. Nosotros, nuestra actitud ahora mismo en medio de la pandemia es la de esa que dice Jesús hoy. Encontrar nuestro lugar, encontrar nuestro sitio, hacernos como niños que confían en Dios. No hay cosa en la tierra que contenga más confianza en un adulto que un niño. A mí me apena tanto cuando un adulto irresponsable, a lo mejor, bueno, vaya a saber, enfermo de cosas que le llevan a cometer atrocidades, defrauda la confianza de un pequeño. Dice el Señor hoy mismo en ese Evangelio, tengan cuidado de no despreciar, de no dañar a uno de estos pequeños, porque sus ángeles están constantemente viendo el rostro de mi Padre Celestial. Gran advertencia. Pero a lo que vamos, creo que nosotros estamos llamados a descubrir que Dios ha entrado en nuestro tiempo. Dios vigila nuestro tiempo y se preocupa de él. Este tiempo de pandemia, este tiempo de confinamiento, ya quizás no tan fuerte como en los primeros meses, ¿no? En meses intermedios, qué cosas tan terribles hemos vivido, ¿no? Cuánto daño psicológico también para muchísima gente. Y todo eso lo hemos sufrido todos, los creyentes y los no, o los que dicen que son creyentes pero no practican nada, todos. Estamos llamados, mis hijos, a entrar en esta dinámica humana y a dejarnos hacer por Dios, dejarnos encontrar por Él, mis hijos. Yo creo que esto es importante, ¿no? Fíjense, lavar los pies. Perdónenme que insista en esto, pero es importante. Lavar los pies a las personas, servir en este tiempo es lo importante. Saber que lo que yo tengo, lo que yo sé hacer, ¿eh? No es mío. Esa habilidad de yo saber algo, de yo hacerlo bien, es de Dios.
los que estamos, y me dirijo a cristianos, que más que cristianos católicos, ¿no?, que lo somos algo más también que eso, somos discípulos. Eso tiene mucha fuerza. Porque miren, tal y como está la cosa ahora mismo, cristiano es cualquiera. Y excúsenme que diga esto, o sea, cualquiera es cristiano. Porque hay gente que entiende el cristianismo de mil maneras. Pero ser discípulo, eso no le cabe a todo el mundo. Y ser discípulo implica tener una relación íntima con el Señor Jesús. Una relación trinitaria, es decir, una relación con Jesús que nos introduce en el seno del Padre y que nos llena del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, el contacto con la palabra de Dios como alimento que sostiene mi pensamiento, que sostiene mi alma. ¿Y qué decir de los sacramentos? Todo esto hay que cuidarlo para poder entender qué significa servir, qué significa lavar los pies a los discípulos. Fíjense qué curioso. Nosotros que somos discípulos necesitamos de reconocer que tenemos una relación íntima con el Señor. No somos cualquiera. A mí como sacerdote se me pide que tenga una relación con Dios, pero es que mi sacerdocio comienza por el bautismo de cada uno de ustedes, el mismo bautismo que ustedes tienen. Y por ahí comienza la cosa. Y a mí como ministro ordenado se me pide esto, pero a ustedes también, como laicos, casados, solteros, como sea, se les pide esto, mis hijos. Fíjense qué curioso iba a decir, cómo el eslogan de ahora es: quédate en casa, no salgas, enciérrate, aléjate, mantén la distancia, cúbrete la boca, y un sinnúmero de cosas más. Sin embargo, si abrimos el Evangelio de Juan en el capítulo 11, versos del 1 al 44, nos vamos a encontrar con el relato de la resurrección de Lázaro. Y nos vamos a encontrar sobre todo con esa expresión de Jesús que es impresionante. Jesús se pone enfrente de la tumba de Lázaro y dice: quiten la piedra. Fíjense cómo esta situación ha llevado a los gobiernos, a las entidades internacionales de salud y demás, a ponernos una piedra, a todos. Han puesto una piedra. Yo no estoy exagerando. Esto no es un símil, una figura. Esto es real. Se nos ha puesto una piedra a la entrada de nuestra vida. Y se pretende que nadie diga nada. Pero es que Jesús no tiene coronavirus. Jesús no está infectado. Jesús no necesita tapabocas. Jesús está vivo. Y está con nosotros. Y no se ha desentendido de nosotros. Con toda esta situación de muerte, entre estos reportes que se hacen en muchos sitios donde se reportan tantas muertes, Jesús sigue actuando. La gente muere de cualquier manera. Yo puedo morir, podemos morir cualquiera, pero a Dios no lo detiene nadie. ¿Y a dónde voy yo si muero? A las manos de Dios. Pues miren cómo es la cosa. Nosotros estamos llamados como cristianos en esta pandemia a fijar los ojos en el Jesús vivo, el Jesús de la fe, el Jesús del Evangelio, que dice: Lázaro, levántate, sal fuera. Y ahí, donde dice Lázaro, cada una puede poner su nombre y gritarlo con fuerza. Usted va a ver cómo se levanta no solamente usted, sino se le levantan todos los pelos del cuerpo, porque es el mismo Jesús. Sal fuera. Sal fuera. Yo no estoy diciendo ahora mismo que salgamos a irrespetar el toque de queda. Nosotros somos ciudadanos, que nos debemos a unas leyes civiles. No. A la salida a la que se está refiriendo Jesús.
es mucho más profunda. Es el estar en casa a cierta hora, confinados, coercionados por la autoridad que nos dice que a tal hora tenemos que estar en casa. Miren, eso no es nada. Eso es un reflejo mínimo de otro encierro que es peor, que es el que se produce a partir de toda esta situación, donde yo me cierro a amar, me cierro por el miedo. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? ¿Qué va a pasar en Navidad? ¿Tendremos Navidad? ¿Eh? ¿Cómo celebraremos la Navidad? Fíjense que nosotros estábamos pensando lo mismo en Semana Santa. ¿Cómo vamos a celebrar Semana Santa? ¿Cómo nos van a impedir ir al templo? Fue muy duro. Nosotros aquí en la comunidad religiosa tuvimos la gracia de estar todos juntos, y fue una experiencia única, porque nunca celebrábamos la Semana Santa, porque todo el mundo se desperpajaba a la misión, a celebrar la Semana Santa en diversos campos donde tenemos comunidades carmelitas que están trabajando en La Vega, sobre todo en aquellos campos de la ciudad de La Vega y en otros lugares, ¿no? Y en el sur y en la línea noroeste, y esta vez nos quedamos todos. ¿Qué va a pasar ahora? Jesús nos grita, y ese grito de Jesús es el grito de Dios. Dios no quiere que estés encerrado. Podrás estar en tu casa en contra de tu voluntad. Tendré que estar yo en mi convento a las 9 de la noche en contra de mi voluntad, pero no me pueden impedir la libertad, que es más profunda que estar encerrado a una hora determinada. La libertad de ser yo, la libertad de amar, la libertad de encontrarme con el Señor y de seguir. Pensemos en San Pablo. San Pablo, y quisiera hacer este pequeño ejercicio con ustedes. San Pablo escribe a los Efesios. Imaginémonos esto, porque esto es impensable. Lo que voy a decir, esto casi uno no se detiene en esto. Fíjense. San Pablo le dice a los Efesios, hermanos, alégrense, alégrense, que vuestra alegría sea la medida con la que los demás les conozcan. Alégrense en Jesucristo. Y nos detenemos un momentito. ¿Dónde está Pablo cuando dice esas palabras, cuando las escribe en esa carta que él envía a los Efesios? Está precisamente preso. Y no preso como nosotros nos imaginamos. Porque las cárceles de hoy, a pesar de que son sitios bastante fuertes, yo he ido muchísimas veces a las penitenciarías, a compartir con los internos, con las personas detenidas, no es fácil. Pero donde estaba San Pablo era una cárcel subterránea, un lugar oscuro, maloliente, húmedo, donde el que estaba allí estaba expuesto a cualquier enfermedad crónica, mal comiendo, mal bebiendo, sin bañarse, pasando hambre, sin tener una persona que en ese momento, lo dice él mismo, sin tener una persona en ese momento en que apoyarse, porque muchos buscaban su interés, solamente 2 o 3 eran de confianza, entre ellos Timoteo y Epafrodito. ¿Y cómo es que este hombre en estas condiciones tiene los riñones, por no decir otra cosa, de decir, alégrense, alégrense? Hermano, tú y yo no estamos pasando hambre, no estamos en un lugar oscuro, nos bañamos, nos perfumamos, estamos con el celular todo el día en la mano, vemos la televisión, escuchamos la radio, nos relacionamos, salimos, pero no estamos alegres. Y a la alegría que yo me refiero es una actitud, no es simplemente un estado de ánimo. Es una actitud que viene
de Dios la suscita Él, no la produzco yo. Y es esa alegría que produce paz, que quien nos ve en medio de esta situación descubre que Dios está en medio de nosotros. Y que nosotros necesitamos ser esos amigos fuertes de Dios para aquellos que se sienten débiles. Y que nosotros también nos sentimos débiles y que podamos acudir al Señor. Por tanto, necesitamos escuchar este grito: Lázaro, sal fuera, sal de la prisión en la que estás, esa prisión de confinamiento, esa prisión del tiempo, ¿no? El Evangelio lo que nos está diciendo es que quien escucha la voz de Jesús que le llama así y que le dejen que le despierte de ese sueño, de ese amodorramiento, de esa angustia, de esa desesperación que muchas veces nos empuja a evadirnos de Él, de esa falsa ilusión que nos cierra la puerta a la vida y a la acción de Dios. Tenemos la necesidad de ser liberados, que nos liberen de ese aislamiento y de esa prisión. Lázaro, sal fuera. Ese es el grito del Señor que Él hace oír en este tiempo para liberarnos no solo de la pandemia, porque hay una pandemia que es peor todavía que la que estamos todavía vivenciando, es la que corroe el alma, que es la que viene del pecado. Y esa solamente la puede desatar Dios, solamente Él en Jesucristo. Viene también el Señor a liberarnos de ese tiempo que hemos vivido de ilusiones y de frustraciones. Fíjense, en este tiempo, ¿cómo debemos vivir los cristianos, los discípulos de Jesús? Debemos vivir dejándonos resucitar por Él, escuchar su voz, que dice: quita la piedra. Y entonces escucharle cómo nos llama por nuestro nombre. Y dejarnos resucitar por Él. Bien, mis hermanos, decía, también quiero hacer un paréntesis, pues yo no sé qué tiempo es con el que yo cuento para desarrollar un poquito todo esto, así que ya tú sabes, Cookie, tú me pones ahí el freno de mano. Oh, está interesantísimo. Dele, que aquí nadie te miren, ¿verdad? Miren mis hijos. Ajá, no, eso tiene un límite ahí. Ahorita el fraile tiene que irse a la cama. Sí, sí. Pues fíjense mis Está hijos. buena esa. Este se ríe. Uno se ríe, pero de verdad. Fíjense mis Ay, Dios hijos. mío. En este tiempo de pandemia, como les decía, ¿no? Yo he ido descubriendo junto con mi comunidad religiosa y con todos los hermanos, las personas casadas, los adultos, los jóvenes, en la vulnerabilidad, en esa vulnerabilidad que nosotros tenemos. O sea, somos muy vulnerables. Yo en el sermón de las 7 palabras decía: caramba, esta situación nos ha igualado a todos, y ha hecho como que aflore lo más esencial que tenemos los seres humanos. Aquí se han acabado las posiciones sociales, los rangos y todo eso, y de alguna manera todos estamos sintiendo, ¿no? Unos más, unos menos, desafortunadamente, ¿no? Pues los embates de esta situación que nos ha modificado, pero en lo más mínimo, Señor, nos ha ido modificando la vida y que ha puesto a prueba la capacidad de adaptación al cambio. Es una cosa difícil para nosotros los seres humanos, que somos seres de costumbre, nos acostumbramos a hacer las cosas así, 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 y de repente viene algo que nos obliga a cambiar. Y eso es incómodo, eso es incómodo, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho en falta ahora mismo los retiros presenciales. Para mí, el contacto en vivo con la persona, ¿no? Esta misma charla.
esto es una maravilla porque yo estoy llegando a muchísima gente sin tener que moverme de mi casa. Bien, perfecto. Pero también es verdad que el contacto humano, el contacto personal es necesario. Para mí es vital. Pero bueno, aquí estamos dando la pelea. Decía, quien se deja resucitar, mis hermanos, por el Señor, quien se deja encontrar por Él como hizo con Lázaro, por ese Dios que se acerca a nosotros, porque Dios se acerca, Dios siempre se acerca, ¿eh? Dios no está esperándonos a nosotros en la parroquia para que celebremos la misa y que terminemos la misa, la celebremos, hagamos todo lo que hacemos allí y después nos vamos. Y Él se queda ahí en su parroquia y yo me voy a mi casa a coger más guata que un colchón de esos viejos que había antes que se rellenaban de guata. ¿Sabes lo que es eso? Sí, sí, sí. Se rellenaba gente a coger guata, a coger más guata que un colchón, a coger trabajo y demás. No, Dios me acompaña, Dios camina conmigo y contigo y con todos. Se acerca. Y oigan esto, Dios llora, en este momento Dios está llorando sobre sus criaturas. Claro, alguien me oye y dice, ¿y de qué me sirve un Dios llorón? Un Dios que lo que hace es llorar conmigo. O sea, no me resuelve nada. Porque la gente lo que quiere es un Dios de Harry Potter, con varita mágica y escoba voladora, que siempre esté resolviendo cosas y que después que me resuelve, fiesta y baile para todo el mundo, tú para tu lado y yo para el mío. Un Dios con el que yo no me implico y un Dios que no se implica en mi vida. ¿Eh? Un Dios así. Y Dios es más que eso. Dice el texto, Dios llora sobre su criatura. Y no solo llora sobre su criatura, sino que le manifiesta ese gran amor que tiene. Y ese Dios vive tu experiencia de encierro y esa experiencia de liberación, ¿no? Y esa experiencia en la que vamos saliendo de esa falta de sentido. Ahora mismo, miren, en estos días, ¿cuánta gente no ha tenido esa sensación de no encontrarle sentido a las cosas? Que hasta hace unos meses nos levantábamos, trabajábamos, volvíamos y no nos cuestionábamos sobre si íbamos a llegar bien o mal, si íbamos a comer bien o mal, si nos íbamos a encontrar con tal fulano o no, si el dinero iba a alcanzar o no. Y de repente uno como que no le encuentra sentido a esto. Hay un sinsentido del que nosotros necesitamos ser liberados y sacados, de esa angustia de vivir en este encierro que nos hace vivir en un tiempo cerrado totalmente al horizonte de Dios, o sea, donde uno siente que ni siquiera hay esperanza, ¿no? Por tanto, en estos días de confinamiento al cristiano se le pide vivir en presencia de Dios, mis hijos. Fíjense que lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo, y sin embargo es necesario recordarlo y decirlo. Tenemos que vivir en el horizonte de Dios nuestros días, de ese Dios que vino, que viene y que vendrá. Que vino, ya vino, viene, ahora mismo está viniendo, siempre está viniendo a nosotros, y que de una manera definitiva vendrá a nosotros. Y tenemos que referir a Él todo lo que en nuestra vida podamos referir, porque todo en nuestra vida, mis hermanos, tiene sentido y vale. No es como cuando yo voy a cocinar un arroz, a mí me resulta muy simpático eso, ¿no? Que uno extiende la cantidad de arroz, yo no sé si ustedes hacen eso todavía, hay gente que extiende la cantidad de arroz que va a limpiar en una bandeja, empieza a sacarle granitos, y piedritas, y basuritas, qué sé yo quién, y eso, empieza a limpiar ese arroz, que a veces no es de buena calidad, y uno piensa que es la cosita.
Nuestra vida no es como ese arroz. Que Dios le saca la piedrita a nuestra vida, le saca nuestra vida, en nuestra vida, todo lo que ella trae, Dios lo aprovecha. Dios lo aprovecha todo, mis hijos. Señor, esto es grande, esto es una maravilla. Esto es para brincar como un chivito de la línea de alegría. Esto es para uno danzar de alegría. Dios lo aprovecha todo, mis hijos. Por tanto, a Él referimos toda nuestra vida. En Él, mis hijos, está el último sentido de nuestra vida. Y la última patria que da valor y sabor a todas las cosas que hacemos, nuestras opciones, nuestras decisiones, nuestros pasos en este tiempo. Toda esa actitud significa responder con amor a ese amor con el que Dios nos ama y tiene tiempo para ti. En esta pandemia, Dios tiene tiempo para ti. Nosotros vivíamos antes de la pandemia huyendo como balas perdidas. No teníamos tiempo para Dios, ni siquiera nosotros, los que vivimos como las habichuelas, a remojo de un día para otro, que vivimos a remojo en las cosas de Dios. Ni siquiera nosotros teníamos tiempo, porque teníamos una agenda y no sé qué, no sé cuánto. Y ahora sobra el tiempo. Sí, eso sí es Y eso que verdad. trabajamos y todo ese asunto, muchos tienen la suerte de trabajar y demás. Pero ahora tenemos tiempo, ya tú sabes, para andar de uncioso, como decían los viejos en el campo, andar de uncioso, inventando cosas por ahí. Porque el que no tiene tiempo, no tiene, o sea, que tiene tiempo y no tiene oficio, es un uncioso. Sí. Y tenemos que invertir ese tiempo en Dios, mis hijos, en amar, en servir, en lavar los pies al otro que vive conmigo. Por tanto, cuando tú y yo le decimos a alguien, Lázaro, despiértate, sal fuera. Cuando ustedes me lo dicen a mí, cuando yo se lo digo a ustedes, como Dios nos lo dice a nosotros, eso significa hacerle la alegría y la paz a alguien. Eso significa ofrecerle gozo, alegría y amor. Y hacer que esa persona o esas gentes saboreen el presente como la hora en la que Dios viene ¿eh? y, y está con nosotros. Está con nosotros. ¿Sí? Por tanto, que seamos una iglesia en la que descubramos que nunca somos más grandes. Miren mis hijos, la iglesia que soy yo, que eres tú, que me estás viendo, que somos todos nosotros que estamos viéndonos ahí, nunca es más grande que cuando oye la palabra de Jesús que Él dice hoy en el Evangelio, hazte pequeño para que entres en el reino de los cielos, que no es otra cosa que servir, amando y dando la vida. El pequeño sirve. Jesús fue pequeño. La pequeñez es lo preferido de Dios. Cuando la iglesia sirve, cuando la iglesia, en vez de engrandecerse, humanamente hablando, se hace pequeña, se agacha, sirve, esa es la iglesia más grande. Esa es la iglesia, miren señores, esa es la iglesia más grande que hay. Y a esa iglesia mueve incluso hasta los alejados, mueve incluso a los que nos cuestionan, mueve incluso a los que no creen y nos tienen alguna tirria, porque hay mucha gente que tiene tirria a nosotros, señores, por la iglesia que muchas veces presentamos. Cuando la iglesia, mis hijos, y hablo, cuando hablo en iglesia no hablo en abstracto, hablo de cada persona y apellido que la componemos, en el estado de vida en que nos encontramos. Cuando nos creemos, las palabras de Jesús, y al creerlas, las vivimos, reproducimos la persona de Jesús. Y es cuando esa iglesia comienza a ser creíble, un espacio de amor, como dice este prefacio tan lindo de la plegaria B,
Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de paz, de amor, de libertad, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Dios mío, hasta las lágrimas le salen a uno. En el misal está ese prefacio, una belleza, una belleza, una belleza, una cosa increíble. Nosotros tenemos cosas tan lindas, pero tenemos que creernos esto, mis hermanos. Entonces, cuando la iglesia descubre esto, es grande, porque sirve. Y sirve dando la vida. El Papa emérito, Benedicto XVI, no sé si ustedes se recuerdan cuando él publicó en el 2005, sí, 2005, publicó aquella encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor. Un hombre cuya inteligencia es de la mollera para arriba. Es una cosa increíble. Eso es un don que Dios le dio a ese hombre, a Joseph Ratzinger. Uno esperaba que ese hombre se iba a despachar con una especie de escritos muy elevados, muy teológicos, para cierto público. Yo ya me esperaba esas cosas. Y aquel hombre, que yo tuve la oportunidad de verlo de cerca un día que tuve el chance, porque yo soy muy agentado, de ir a Roma en un curso, porque fui para un curso que me mandaron para allá y yo fui, y allá yo vi al Papa Benedicto siendo Papa, todavía no había renunciado y había publicado esa encíclica, aquel abuelo dulce, ¿no? Pero con una sabiduría grandísima. Se despachó con esta encíclica, que hasta un niño de 5 años la entendía, la entiende, donde él dice que la iglesia sirve. Fíjense bien, existen las ONGs, existen, nosotros tenemos, por ejemplo, orfanatos, tenemos espacios donde cuidamos a los adultos mayores, tenemos pastoral de los internos en las penitenciarías, las cárceles, como se les llama, ¿no? Tenemos dispensarios, tenemos farmacias, manejamos, hay religiosas en las clínicas, en los hospitales, ya tenemos una presencia allí. Y alguien podría decir, pero todo eso que hacen esta gente en la iglesia lo hacemos nosotros, y de verdad, perfectísimamente, hay instituciones laicales y civiles que hacen esas cosas, incluso hasta mejores que nosotros, pero con una diferencia, y es lo que dice el Papa emérito, lo que decía el Papa emérito, dice, ¿no?, en ese documento, y es que el cristiano sirve amando y dando la vida, como Jesús. Lo nuestro no es filantropía, lo nuestro no es una opción, ¿cómo se llama?, altruista, no es una simple actitud altruista. Lo de nosotros es la reproducción de Cristo, que se ha hecho uno como nosotros, en el dolor, en la vida, en la risa, en el llanto, en la muerte. He experimentado todo eso para hacerse solidario con nosotros. ¿Por qué? Por inventar, para saber lo que es eso. No, porque te ama, porque nos ama. Y yo creo que eso tiene que primar en nuestro ser y en nuestro hacer en este tiempo de pandemia. Si no, nos va a pasar como el hombre del chiste aquel que llegaba a la casa y había un pollo ya guisado. Como era el hombre de familia, el jefe de familia le decía a la mujer, mujer, ya tú sabes lo que hay. Aléate y patéate. Y a mí, muléame y pechuguéame. Y a los muchachos, pichirréalo y rabadíllalo. Y salséalo. El pichirrí y la rabadilla para los muchachos, el ala y la pata para la mujer, y el mulo y la pechuga para él. Muléame y pechuguéame. Agárrese. Entonces, en la iglesia no funciona así. O nos muleamos y nos pechugamos todo, o aquí nadie come pollo.
Eso es así. Y Así para es. eso buena esa. hay que dar la vida. Hay que servir dando la vida. Le gusta eso, el muleo y el pechugeo. Ese tipo es malo, mira. Nada más pensé en él. Está buena Muleame y esa. pechuguéame. Y así anda el mundo, que lo muleen y lo pechugueen a él. Pues miren, Jesucristo nos enseña otra cosa. Bien, yo quisiera terminar reiterándoles, mis hermanos, este llamado, ¿no? De que nos lavemos los pies los unos a los otros durante esta pandemia, que oremos los unos por los otros. Miren, yo en este tiempo me ha servido para orar intensamente por personas con nombre y apellido, que a veces yo me estoy duchando, fíjense bien, yo me estoy duchando, ¿eh? Y en medio de la ducha me viene el nombre y el apellido de esa persona. Y yo ahí duchándome, enjabonándome y qué sé yo, lo que hace uno en la ducha, ¿no? A veces no hay agua, me tengo que echar el jarro de agua. Y yo estoy elevando el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, y pidiendo la bendición del Señor para esa persona que me ha pedido que ore por ella. Y es para mí una satisfacción muy grande. Y uno a lo mejor piensa, ¿y qué estoy haciendo yo? Porque ¿qué resuelvo yo con un recito por esa persona? ¿Qué resuelvo yo? Ay, señores, mucho, mucho. Porque yo no tengo el control de las cosas. Yo no tengo el control de las cosas. Pero sí tengo la fe en Jesús, que es el que controla las cosas. Amén. Es el que controla las cosas. Yo no tengo el control, pero tengo al que controla. ¡Ja, ja! El Señor. Y si yo confío en Él, todo lo puedo. Por eso es que San Eso Pablo sí, dice, todo lo puedo en Cristo. Y si lo parafraseáramos, como yo acabo de decir, dice, Pablo hubiese dicho ahora, todo lo puedo en Cristo, que lo controla todo, porque yo confío en Él. amén. Amén. En Él me fortalece, y eso me fortalece. Por tanto, esa es nuestro ser. Yo creo que antes que hacer cosas, es nuestro ser de que tenemos que cuidar, ¿eh? Para que los demás descubran a Cristo. Como decía Santa Teresa de Jesús, en tiempos recios, decía ella, en tiempos recios son necesarios los amigos fuertes de Dios. Y estos son tiempos recios, mis hijos. ¿Y quiénes son esos amigos fuertes de Dios que la gente que está pasando por estos tiempos recios necesita? Nosotros, los discípulos del Señor. Así es. Este que está aquí y todos ustedes. Mis hijos, Amén. que Dios me les bendiga. Amén. Les quiero Amén. muchísimo. Yo Amén, quisiera Padre. pedirles, yo casi nunca pido por mí. A mí la gente me dice, Padre, pida por mí. Pues yo nunca pido por mí, yo voy a pedir por mí ahora. Voy a aprovechar ahora y a pedirle a toda esta gente linda y buena de San Carlos, de ahí, de Sánchez La Fe, que sé que están de por ahí, de ahí, de Ciudad Nueva, de zona colonial, de todos esos sitios por ahí. ¿Mm? Que recen por el Padre Juan y por todos nosotros los sacerdotes. Eso es una Para orden, que Claro, Padre. Padre. seamos Eso es una pastores, orden. que seamos pastores como el corazón de Jesús quiere, pero también que seamos pastores como ustedes se lo merecen, mis hijos, a la altura Amén. Amén. del corazón también de cada uno de ustedes. Amén. Y Amén, Padre. nada, siempre a la orden por acá, Amén. Antes para de irse, servirles Padre, siempre. Ya antes de irse, saben. si los presentes quieren hacerle algunas preguntas al Padre, vamos a ser Ajá. breves porque el Padre tiene que aterrizar, ¿verdad, Padre? Sí, sí, ay, sí. Tiene que Es verdad. aterrizar. Usted sabe, el santo trabajo. A ver Sí, si sí. alguien quiere con un interrogante al Padre. Yo quiero hacer una pregunta, si puedo. Que A me ver. tienen... Miguel Báez de la parroquia, de nuestra parroquia. Ajá. Dele, Miguel. Padre, yo tengo un interrogante. Fíjese, Ajá. decimos que nosotros tenemos un Dios de amor, ¿verdad? Que Ay, sí. es un Dios totalmente amor y que es muy difícil que vengan los castigos de parte de él. Entonces yo me Ujú, pregunto, Padre, así como Dios castigó a Sodoma y Gomorra, ujú. castigó a los israelitas cuando estaban inconformes con el pan que le daban, ¿verdad?
Ujú, Eh, ujú. inclusive tuvo que salir Moisés porque ellos mandaron culebra que lo mordieran, un castigo. Entonces la Ujú. pregunta mía es, Padre, ¿esta pandemia no puede ser un castigo de Dios por nuestros pecados? Bueno, en primer lugar, hay quien dice que sí. Por ejemplo, el padre Fortea, que yo lo respeto muchísimo, que le tengo mucha estima y lo conozco en persona, el padre Fortea. ¿eh? Eh, no sé si ustedes han oído hablar de él, es muy famoso en las redes sociales y todo eso, el gran Claro, exorcista padre. español. ¿Sí? Él va a dar Entonces él dice una que conferencia. él habla de esto que está pasando como un tiempo de purificación que Ok, Dios ha permitido. Hay gente que lo ve y lo define como un castigo. Eh, yo creo que es válido también el término. Lo que pasa es que yo me cuido mucho de eso porque como Dios no es el que en persona dice, yo decreto el castigo a la humanidad de la pandemia, así con ese término, yo no quiero poner en boca de Dios eso, sino lo que Él siempre ha dicho, Dios compasivo y misericordioso, pero que no deja impune la maldad del hombre. Entonces, ya hay que lo que veo con yes. esto que tú me preguntas, ¿no? ¿Eh? Yo veo más bien, como dice Padre Fortea, un tiempo de purificación y que quienes generamos ese castigo, eso sí, somos nosotros los hombres. Por ejemplo, a mí no me cabe la menor duda que este virus es creación del hombre, la Sí, maldad claro. del hombre, mis hijos, la maldad del hombre que juega a Dios y que quiere, como siempre, ponerse de parte del mal espíritu, del demonio, ¿no? Que siempre quiere echarle jabón de cuava a la obra de Dios. Siempre quiere embarrar la obra de Dios. Y hay hombres y mujeres también, hombres y mujeres, que son partidarios del mal espíritu y que lamentablemente cuentan con unos recursos y unas cosas tremendas y que los países muchas veces le siguen por interés. Y lo que está pasando ahora mismo no es la primera vez, para que ustedes lo sepan. No es la Claro. primera vez que en la humanidad hay una situación de pandemia, eh, como, o sea, claro, cada época histórica es única. Ahora nosotros contamos con un avance médico grandioso y aún así, fíjense ustedes, cuántos millones de personas han perdido la vida porque el virus ese no es el que mata en sí, se parece mucho al virus del VIH, o sea, el virus se encuentra un organismo débil y lo arrastra, lo revienta. Y a los que más o menos somos fuertecitos, nos pone a pasar asco, pena, ¿eh? O sea, nos da nuestra buena pela, pero esas son las personas que están muriendo. Apareció alguno por allí que aparentemente de que estaba sano y de que se murió de eso, pero algo tenía que le hizo el coro al virus y lo llevó a la tumba. La cosa es, y no, para no salir del tema, es que en la Biblia se habla de castigos. O sea, Dios tiene la Ujú. potestad para eso, que lo sepan. Yo quiero que quede claro eso. Dios puede decretar eso con su autoridad justa, porque Él es justo. Pero eh, también no olvidemos esto. Todo lo permite Dios, como dice San Pablo, para bien de aquellos que Él ama y busca santificar. Él no quiere que la humanidad se pierda. Pero Ok. usted puede estar seguro que como hacen algunos padres, ¿eh? Ante la cerrazón de algunos hijos, ¿no? Tiene que utilizar entonces la mano izquierda. Y a veces el papá o la mamá, el papá o la mamá cuando usan la mano izquierda son los malos de la película, cuando en realidad lo que están es empleándose a fondo para que su hija y su hijo no se pierdan. Y eso lo pueden tomar como un castigo, la gente dice, ah, es un castigo, pero no, es precisamente eso. No sé si te dejo eh, Claro, conforme, ¿no? Con la pregunta, pero por ahí que claro, va eso. claro, claro. Gracias, Padre. Bien. De nada, mi hijo, Dios te ¿Alguien, bendiga. ¿alguien más tiene otra pregunta para el padre? Sí, yo una por aquí. Ujú. Reverendo, un placer Reverendo.
usted no Yo tenga... como reverendo soy un berrendo. Está bueno. Así le digo a los muchachos cuando me dicen aquí reverendo, digo, yo soy lo que soy es un berrendo, muchachos, no me diga eso. Ya. Dios te bendiga. Amén, amén. Un honor y gracias. El Señor devuelve en bendiciones. Igualmente, este mijo, momento gracias. que está dedicado para Gracias. nosotros. Amén. Son pastores que guían y usted es uno Ujú. de ellos y qué bien, qué Amén. bien. Reverendo, yo quiero hacerle una Bendito pregunta. sea Dios. Al principio de su intervención, usted hablaba de quitar la piedra, esa piedra que nos han puesto y salir. Yo estaba analizando la propuesta, y es verdad porque a veces tendemos a acomodarnos, a utilizar cualquier excusa para acomodarnos y no hacer lo que tenemos que hacer. Porque somos muy especiales los católicos en todo el sentido de la palabra. Pero mi pregunta va en lo siguiente, y es como una sugerencia. ¿Dónde, para que tengamos cuidado, dónde rayaríamos nosotros? ¿En la imprudencia al salir y la ayuda, si se quiere? Digo esto porque puede que se entienda, no, vamos para la calle, no, porque el Señor... Y pongo un ejemplo que a mí me molesta mucho, no sé realmente si estoy mal en ese sentido, usted me dirá, el famoso predicador, que usted se acuerda que salió el profeta, no me recuerdo el nombre. Ay, sí. ¿Cómo le dice? El misionero, que salió con una cruz y toda la gente atrás. O sea, entonces tener ese, es como yo digo, hablar de Dios, no dejar que se nos caiga la gente al lado sin ayudarlo, pero saber trabajar la prudencia. O sea, ¿qué usted nos sugiere? Porque hay como una línea muy fina en ese sentido. Parece que se le frizó el internet al padre. Se le frizó, parece. Sí. Sujar. Sí, él salió, parece. Bueno, aprovecho la oportunidad, mis queridos hermanos que están conectados, para decirles que el próximo viernes tendremos, Dios mediante, al padre David Soriano. Bomba. Tan pronto tengamos el tema que él va a tratar, asumo que es por la línea del mes del Rosario, del mes de la Virgen, les mandaremos como hoy es la invitación para que nos honren con su presencia. Le confirmaremos la semana y sobre el tema y también si en efecto va a estar el viernes el padre David Soriano. Así que atentos a esa invitación. La charla estuvo muy motivada. Lástima que el padre se le cayó la conexión, ¿verdad? Bueno, no lo veo por aquí. Sí, parece que sí. Pero gracias a Dios que fue a última hora. No fue Sí, pero aprovecho la ocasión para decirle que este grupo de oración de la parroquia San Felipe Diácono está todos los días de 9 a 10 de la noche con el Santo Rosario y los jueves alabanza al Señor Jesucristo. De lunes a viernes, Cookie. De lunes a viernes, sí, estamos con el Santo Rosario y los jueves con alabanza al Señor Jesucristo. Así que pueden seguirnos. Bueno, yo creo que no ha vuelto a entrar el padre. No, muy difícil. No, él parece que no tiene señal porque yo le estoy tirando y no tiene. Sí, bueno, pues entonces, de verdad ha sido un placer para los motivadores de esta charla. Gracias a Semi, que fue la conexión para que tuviéramos aquí al padre Juanito. De verdad, Semi, te agradezco de corazón. Gracias a todos. ¿Qué más decirle? Que Jesucristo Dios les acompañe, les cuide a todos. Cuídense, que yo me cuido también y cuiden los suyos. Gilberto, queremos que tú nos dé la bendición, de verdad que sí. Y también invítalo a que dé un tema, Cookie. Él puede venir sí, a dar un tema, Gilberto es tremendo. Eso está en línea, eso está en línea.
no te va a salvar, Gilberto. Te vamos a agarrar en No. cualquier momento. Si Semi tiene tu WhatsApp, tú me lo pasas, Semi, que le voy a hacer una yuca a Gilberto. ¿Verdad? Con cebolla. Sí, Una yuca así para que nos dé el tema. claro, claro. Adelante, Gilberto. Bueno, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha regalado de reencontrarnos, algunos que ya se habían encontrado y otros que entramos hoy. Y pedimos, Señor, que eso que hemos aprendido podamos quitar esa piedra y que la bendición tuya, Señor, caiga sobre cada uno de nosotros. Y la Amén. recibimos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y Del del Hijo y Espíritu del Santo. Espíritu. Amén. 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 Amén.